Vamos a retomar el tema de Jalisco. Saludo en la línea telefónica a Luis Octavio Cotero Bernal. Él es el exdirector del Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco. Luis Octavio, muy buenas noches. Gracias por esta comunicación. Gracias, muy buenas noches. A sus órdenes. Pues, Luis Octavio, preguntarle cuál es su opinión sobre la decisión del gobierno de Jalisco de destituirlo por este peregrinaje del tráiler con 157 cadáveres. Pues una actitud muy lamentable, muy penosa como abogado, como parte de la Universidad de Guadalajara, de la que soy catedrático y de la que el gobernador regresó, Jorge Aristóteles, y donde refleja su pobreza jurídica, intuición profesional, porque es evidente que quien tiene la más elemental idea de lo que es la Fiscalía y lo que es el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses debe de tener en claro, en el caso de Jalisco, porque es una situación única del país. Todas las demás áreas de dictaminación del país son apéndices de las fiscalías, claro, o procuradurías de los estados. Aquí, en el caso de Jalisco, hay esa situación excepcional que nos ha posicionado en una situación jurídica muy adecuada desde el punto de vista jurídico, que los dictámenes que se emiten en esa institución no tienen el vicio que tienen el resto de la República de depender los emisores de los dictámenes de quien les paga, de quien es superior en una de las partes en el juicio. Sí. Muy bien. Luis Octavio, ¿cómo explicar este peregrinaje del tráiler con 150 cadáveres? ¿De quién era la responsabilidad del manejo de esos cuerpos? Porque las autoridades estatales pues lo destituyeron argumentando que era prácticamente suya. Sí, me hubieran dicho por otra cosa, simplemente porque era su deseo, que es la verdad, del gobernador, separarme del cargo, y no la justificación tan estulta en que se basan para decir que me separan del cargo y que van a investigar a 1000 gentes, porque hay mucho que investigar cuando no es cierto. Ahí, en una connivencia que hay entre la Fiscalía y el Instituto, el Instituto le produce a la Fiscalía todos los dictámenes periciales en todas las materias que así lo requieren, y ya sea en un proceso penal, en un proceso civil, etcétera, el Instituto, por disposición de la ley, lo tiene que hacer. Pero en el tema penal, el Instituto va a recoger, donde quiera que se encuentre, cualquier tipo de indicios, entre ellos los cuerpos que se encuentran en X lugar, y el Instituto tiene que practicar los dictámenes periciales, ya sea de genética, ya sea de huellas, de química, de la naturaleza que sea necesario. Es decir, que estos 157 cadáveres no estaban bajo el resguardo del Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco. En el edificio, lo que está dentro del edificio del Instituto, la ley del reglamento le obliga al Instituto a cuidar de ellos, que no se alteren, que se les dé la conservación más adecuada. Claro. Pero siempre quien dispone de ellos será el fiscal, serán los ministerios públicos, porque el director de Ciencias Forenses, así sea muy director, no puede disponer en ningún sentido de los cuerpos. Claro. Entonces, aquí, dado que tiene más de 4 años la problemática de la delincuencia y de los homicidios en el Estado, se incrementó la población de cadáveres en el Instituto y realmente no se atendió, no se crearon, no se construyeron criptas para inhumar
los cuerpos que por tiempo prudente no fueron reclamados. No obstante, todos los datos de identificación que siempre se producen por el instituto, como es el de genética, el de huellas dactilares, fotografía, piezas dentales, placas ortopédicas, etcétera, todo lo que pueda haber, tatuajes. Sí. Entonces, una vez agotado esto, sí, el tenerlos en un refrigerador permanentemente, pues sale muy costoso para el Estado, y es válido por disposición de la ley la inhumación, dado que ya se prohibió la cremación de aquellos cuerpos que son producto de un delito. Entonces, cuando se abarrotan los refrigeradores propios del instituto y ya hay tantos cuerpos por ahí que no han tenido acomodo, sí, se acuerda con el entonces fiscal central, Rafael Castellanos, por la necesidad de tener un espacio donde estuvieran refrigerados, y él optó por contratar un refrigerador, una caja con frío, con refrigeración, para conservar los cuerpos. Así se hizo y se estacionó ahí en las instalaciones del instituto, que cuando esta caja de refrigeración se llenó, también se vino el problema pues de que había que contratar otra porque ya había otros tantos cuerpos que guardar, y entonces se decidió buscar por la Fiscalía un espacio donde depositarlo, y que según lo que dicen los medios de comunicación, se encontró en un fraccionamiento que se dice La Duraznera, ahí en el mismo municipio de Tlaquepaque, y un X día decidieron trasladar el resguardado por las policías del Estado. El tráiler fue acompañado hasta esa bodega que la Fiscalía rentó para el resguardo de los cuerpos de las que ella dispone. Entonces, resulta que ahí, al estar en ese lugar, las gentes vecinos se inconformaron y obligaron a la Fiscalía a que los cambiara de lugar. En ese tránsito, pues que no fue una situación, a mi juicio, no es nadie responsable. El problema es que la sociedad no acepta a sus semejantes ya en estado cadavérico, que me parece también muy lamentable, porque se estaba pretendiendo construir un cementerio en otro lugar de Tonalá. Luis Octavio, sí, muy buenas noches, te saluda con gusto Lupita García Girón. Y bueno, dices que la gente se molesta, pero considero yo, igual que todos los ciudadanos, seguramente el olor no ha de ser pues lo más, digamos, óptimo para la gente que vive ahí, y mucho menos se les hizo saber, o sí, usted me va a desmentir, de que había un camión atrás de sus casas con 157 cuerpos adentro, ¿o sí? No, aquí la cuestión es que ese evento ya el instituto era totalmente ajeno. Ahí ya era responsabilidad de la Fiscalía, que es la que tiene que darles el destino final a esos cuerpos, y andaban en eso, y que atendieron ese llamado de la gente de que lo sacaran de ahí, y en esa atención fue pues que tuvieron que cambiarlo de un lugar a otro, pero todo eso fue función de la Fiscalía, porque nosotros, el instituto, no tiene recursos ni para pagar el tráiler ni para mantenerlo encendido, el costo de día y noche del diésel, así que pues ahí fue, y la justificación para decir públicamente que quedaba separado el cargo, porque yo no tengo ningún documento que así lo diga, ni me han llamado siquiera. Muy bien. Para separarme del cargo, y por eso decía, era mejor que me hubieran dicho que ya no quería que yo estuviera ahí al frente de la institución. Que Luis Octavio, sí, perdón, nos está comiendo el tiempo, pero ¿en qué condición están, o hay más cuerpos en esta condición, deambulando por tráiler? Hace unas horas reveló usted que la existencia de un segundo tráiler. Pero no están deambulando, ya todos se llevaron a las instalaciones del instituto, y fue una cuestión meramente accidental, pero no es precisamente que se traigan, a mi juicio, de una manera dolosa, paseando por todos los municipios de la zona metropolitana.
¿Cuántos cuerpos hay en trailers? En tráiler habrá unos 250, poco más, poco menos. Aparte de estos 157. Sí, no, entre los dos, tráiler eso, sí. Muy bien. Por último, Luis Octavio, ¿por qué usted asegura que su remoción es parte de una venganza por parte del gobierno del Estado de Jalisco? No, porque por la más elemental noción del derecho, eso que invocan para decidir que hay alguna responsabilidad, si el haber sacado del edificio el tráiler era mi responsabilidad, pues habrá que buscar quién fue el criminal que se los llevó y meter a la cárcel a los policías que lo iban custodiando, ¿no? Claro. Luis Octavio Cotero, le agradecemos esta comunicación y por supuesto vamos a estar al pendiente de este tema. Muchas gracias, sí, un gusto saludarles. Gracias, un gusto.